Hola, ¿qué tal? Quiero saludarte desde Paraguay. Te habla el pastor Gilberto Colina. Quiero enviarte un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del planeta que estés viendo este video. He estado todo el día meditando con el Señor y buscando algo que compartirte en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Y obviamente hay países que están peores que otros, gracias a Dios. eh, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y estaba viendo ayer con mi esposa el Google Earth, una operación que tengo en el ordenador. No, el Fly Radar era lo que estaba viendo. Y veía como siempre que vemos el Fly Radar, vemos la cantidad de vuelos que están en este momento o en cualquier momento sobre la superficie terrestre y había podido apreciar cómo los aviones parecen colmenas de abejas sobre una superficie. Y veíamos la ciudad de Madrid como nunca despejados los cielos, Italia como nunca despejados los cielos, porque están cerradas, no hay tráfico aéreo. Canarias está en lo mismo. Y así sucesivamente, pues, ciudades han ido tomando esa determinación. Aquí en Paraguay también se ha tomado esa decisión, esa determinación. Y hay cierta expectativa de la gente en todo lo que está pasando. La gente intenta buscar paz en medio de esta tormenta. Y entre tantas cosas que hemos visto, me llegaba un comentario esta tarde a través de las redes sociales de un pastor para que esto sirve para que muchos reflexionemos sobre estos tiempos, porque a veces pensamos que es que nosotros tenemos el control de la situación y Dios es quien obedece a todo, ¿no? Pero para aquellos que piensan de esa manera, este mensaje decía de un pastor en la ciudad de Lombardía, en Italia, donde se ha situado el centro de la epidemia en el país de Italia. Este hombre pastor de 75 años llegó a un hospital y estaba rodeado de médicos y enfermeros completamente ateos. Este hombre cristiano, pastor, que contrajo el coronavirus porque así Dios lo determinó, fue capaz en este tiempo de llevarle la paz a unos médicos que estaban atribulados porque no sabían. Es muy duro para un médico escoger a quién dejar morir y a quién salvar. O sea, el ser humano no está preparado para ello, para escoger y decidir, bueno, tú vives y tú mueres. Sin embargo, este pastor que contrajo el coronavirus fue capaz, en medio de esa crisis que estaba a su alrededor, en medio de esa crisis que había a su alrededor y en medio de esa situación tan difícil de estar atravesando una enfermedad como el coronavirus, este pastor fue capaz de transmitir la paz a este grupo de médicos ateos. El pastor murió a la semana, pero los médicos pudieron creer en nuestro Señor Jesucristo, porque este pastor fue capaz de transmitirle la paz en medio de la tormenta. Yo quiero leerte un texto de Isaías que dice, Isaías 26, versículo 3, y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Ahora, es verdad que andamos buscando la paz en medio de la tormenta. El Señor nos deja en su palabra claro que solo aquel cuyo pensamiento está en Él puede guardar o puede tener la paz. Jesús dijo en Juan: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Ahora, obviamente hay gente allí afuera que no tiene acceso a esa paz. Su vida está llena de situaciones, de rencores, de odio. Sus pensamientos no están en el Señor, están en este mundo. Y es algo de lo que quiero hablarte en el día de hoy. Para aquellas personas que creen en lo que dice la palabra de Dios y a veces, porque somos humanos, perdemos la paz. Para esos que sabemos que estamos como peregrinos de este mundo, que solo estamos de visita porque tenemos una eternidad en el cielo con el Señor. Yo quiero leer un poco de lo que representa ser peregrino de este mundo. Y viviendo obviamente de esta manera, como lo dice San Pedro en el capítulo 2, versículo 11 al 25, Pedro dice: amado, a ti y a mí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí nos da el primer consejo, Pedro. Abstenernos de todo aquello que la carne quiere en estos tiempos, porque batallan contra el alma, nos roban la paz. Dice Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En estos tiempos difíciles, nuestro testimonio como ciudadanos va a ser crucial, como lo fue el de este pastor en esta ciudad de Italia. Dice el versículo 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay muchas personas hoy en el planeta que por juzgar a los gobiernos, a los gobernantes, a los presidentes, por juzgar las decisiones que ellos toman, están siendo desobedientes a esta palabra. Nosotros como cristianos no tenemos objeción a lo que los gobernantes manden en este tiempo de crisis. Debemos de tener claro que no nos están pidiendo que no leamos la palabra, que no hablemos del Señor, que no prediquemos a Cristo Jesús, que era el problema de la iglesia primitiva.
A nosotros lo que nos están pidiendo en el mayor de los casos es medidas sanitarias, quedarnos en casa, hacer la cuarentena, ciertas medidas que evitan la propagación de una enfermedad. Y nosotros, como dice el siguiente versículo, el versículo 16 de Primera de Pedro, estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad que Cristo nos da no nos da el derecho de ser desobedientes a las autoridades. Están puestas por Dios para castigar al que hace el mal. Dios se va a encargar de juzgarles un día por la manera como han hecho lo que Dios les ha pedido. Nosotros, como cristianos, como peregrinos de este mundo, para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos de cumplir esta palabra. No es compatible un cristiano, ¿verdad?, desobediente a la autoridad, lleno de la paz del Señor. No existe. O sea, o eres obediente a la palabra del Señor y eres obediente a lo que pide la autoridad y de esa manera tienes la paz, o eres desobediente a las autoridades y la paz se va de tu corazón. Dice el versículo 17, estamos leyendo a los que nos consideramos peregrinos de este mundo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y hay algo aquí que es muy difícil muchas veces para el cristiano, muy difícil. Dice, criados, o sea, empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y decía que es una de las cosas más difíciles para el cristiano atender a esta palabra, grabarse esta palabra y ejecutar esta palabra. Porque dice que debemos estar sujetos a nuestros jefes con todo respeto, aunque no solo sean buenos y afables, aún a los que son difíciles de soportar. Y muchas veces escucho personas, cuando uno les da este consejo, que vienen y dicen, pero pastor, pero, si es que es un pesado mi jefe. Y la Biblia dice, hónrale. Dios se encarga. Pero es que, y entonces se lleva a casa esa preocupación. Se perdió la paz. La paz que Jesús nos da se fue. ¿Por qué? Porque fui incapaz de perdonar al jefe porque creo que me merezco el aplauso. El versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas. Este es el manual que San Pedro, nos deja como peregrinos de este mundo para vivir con la paz que Jesús, dice en Juan, que nos deja. Dice el versículo 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre. Esperanza, un saludo desde Paraguay, Esperanza Heredia. Amamos a ti y a tu familia. El Señor Jesús nos da el ejemplo y nos dice cómo mantener la paz en este tiempo de angustia, en este tiempo de tribulación. Nuestros pensamientos, como dice Isaías, y lo vuelvo a leer, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué estamos pensando en este tiempo de tribulación? ¿Estamos pensando más en el Señor o en el coronavirus? ¿Estamos pensando más en esa paz de Juan 14:27 que dice el Señor? ¿O en las cosas que están sucediendo allá afuera? Están sucediendo y van a seguir sucediendo y se van a poner quizás peor, nunca mejor por los tiempos en los que estamos viviendo. Pero como cristianos tenemos la paz, porque nuestro pensamiento persevera en el Señor, porque nuestro pensamiento confía en el Señor y porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, aunque nos pase como este pastor en Italia de 75 años al que el Señor permitió que el coronavirus lo tomara, al que el Señor permitió que fuera un hospital repleto de gente, y cuentan los doctores que contaron el testimonio, dicen que este hombre iba donde estaban todos los infectados y se agarraba de la mano con ellos y oraba al Señor mientras los médicos estaban aterrorizados. Este hombre tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Somos herederos de esa paz. Somos peregrinos de este mundo. No somos moradores de la tierra para los que viene el juicio. Porque estas señales que se están cumpliendo, dice la palabra, que son juicio para los moradores de la tierra. Pero tú y yo somos peregrinos de este mundo. Y como peregrinos de este mundo, Pedro nos dice cuál es nuestro manual de conducta. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Quiero enviarte un abrazo donde quiera que estés, de mi parte y de parte de mi familia, y decirte que tenemos la paz de Dios. Debemos creerlo en nuestro corazón y debemos ponerlo en práctica como peregrinos de este mundo que somos. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.